Bueno, seguimos con el manual del PowerFlex 4. En este video vamos a ver el grupo de monitoreo o grupo de pantalla, que nos vamos a ir a la página número 39. Ahí empezamos con la primera opción de D001, que es la frecuencia de salida, que esa la ubicamos en las terminales T1, T2 y T3. La opción D002 es la frecuencia de comando, que es el valor del comando de la frecuencia activa. La tercera opción D003 es la salida de corriente, la corriente de salida que se presenta en las terminales T1, T2 y T3. D004 es el voltaje de salida, la tensión de salida presente en esas terminales, que pues en nuestro caso pues va a ser 220 volts a un motor, dependiendo de la conexión delta o estrella, anda entre 2 y 3 amperes. Entonces más o menos es lo que vamos a estar viendo. En el D005 vamos a encontrar un nivel de tensión del voz de corriente directa. Entonces eso nos sirve para algo externo, el voz de selección ahí del driver. En la D006 tenemos ahí el estado del variador. Nos dice ahí que si es un 1, la condición es verdadera, y si es un 0, la condición es falsa. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber si el driver está trabajando o si se supone que está avanzando, pues nosotros podemos encontrar ahí 0011. Ese sería un ejemplo. Después tenemos D007 al D009, que ahí nos dice códigos de falla que se hayan presentado a lo largo del día, o que se activó una falla y se detuvo el motor, una alarma, etc. En la D010 es el proceso o display de procesos. Ahí vamos a encontrar la frecuencia de salida escalada o factor de proceso, y eso se hace con una fórmula. Visualización de proceso sería igual a factor de salida por el factor de proceso. La D012, fuente de control. Ahí es muy importante. Nosotros nos vamos a ir a la opción D012, y si encontramos 0000, quiere decir, por ejemplo, en el último dígito o en el primer bit, dígito 0, si tenemos un 0, quiere decir que está con el keypad o con el teclado que ya viene integrado en el driver. En el dígito 1, si está el 0, quiere decir que se va a utilizar el potenciómetro que está en el driver físicamente. Si en el primer dígito, o sea en el segundo dígito de nosotros dice dígito 1, si nos aparece la opción número 2, si pueden ver ahí que es de 0 a 10 volts, entonces ahí esa opción quiere decir que estamos activando el potenciómetro externo. Nos vamos a ir después, esta es la opción D013, que es el estado de control. Igualmente, si hay una entrada presente, nos vamos a tener un 1. Si tenemos un 0, quiere decir que no hay entradas presentes. Y eso es en el cableado. Por ejemplo, ahí tenemos que en la terminal 2, que es el start, si nosotros tenemos un 1, quiere decir que hay conexión o está activado. Si tenemos un 0, que no lo está. En el D014 dice entradas, estado de entradas digitales. Entonces en nuestro caso tenemos solamente dos entradas digitales, que es en las terminales 5 y 6. Entonces, si están ahí conectadas, pues ahí vamos a tener un 1, si no están conectadas, un 0. Eso ya es para programación más avanzada. Ahorita por el momento no lo vamos a estar utilizando, pero para que sepan de lo que se está hablando. En la D015 tenemos estados de comunicación. Por ejemplo, igualmente, si tenemos un 1,
la condición es verdadera. Si tenemos un 0, la comunicación o la condición es falsa. Entonces tenemos ahí que si está recibiendo datos, si está transmitiendo datos, o si estamos utilizando el RS485. Seguimos con el D016. El D016 es un switch de control. Eso por lo regular es para el fabricante. Es una versión del software del tablero de control principal. O sea, nosotros no nos va a servir mucho, más que nada es para si vienen a dar algún servicio, etcétera. En la D017 es el tipo de variador. Igualmente no nos sirve a nosotros de mucho, más que nada es para el fabricante o si le van a dar alguna actualización, etcétera. Seguimos con el D018. Es tiempo de ejecución transcurrido. Entonces, por ejemplo, si ahí ya tenemos todo el día trabajando, más de 20 horas trabajando al día, que es un poco exagerado, pues ahí tendríamos un número 2. Aquí se va, cada 10 horas se va a 1. Es el tiempo estimado que estamos trabajando. D019 igualmente es información del punto de prueba. Eso igualmente es del fabricante. Nosotros casi no lo vamos a utilizar. Es muy raro que se utilice. En el D020 es la entrada analógica de 0 a 10 volts. Esto en el caso de saber nosotros si nuestro potenciómetro está funcionando de manera correcta. Nos lo da en porcentaje. O sea, si está en 10 volts, pues nos va a salir 100%. Si está en 5 volts, pues ahí se supone que nos debe dar un 50%. Entonces, al ir variando, nosotros vamos a ver esto en forma de porcentaje. En el D021 tenemos una entrada analógica de 4 a 20 miliamperes, que también algunos sensores o industriales nos dan este voltaje, esta corriente de 4 a 20 miliamperes. Entonces ahí es donde lo podemos visualizar, en la opción D021. Y por último, la temperatura del variador. Entonces, en la temperatura, dice temperatura actual de funcionamiento de la selección de alimentación eléctrica del variador. Entonces ahí podemos encontrarnos una temperatura en grados centígrados. Bueno, sería todo. Recuerden que esto solamente es el grupo de monitoreo o grupo de pantalla, y a continuación seguiremos viendo lo que es la programación básica.